Muy buenos días, bendiciones para todos. En esta mañana quiero hablar de una situación que es muy probable que no sea familiar a todos de alguna u otra manera. Y me refiero a que Dios no necesita de nuestra perfección absoluta para usarnos en su obra y hacer cumplir su voluntad en nuestras vidas y con nuestras vidas. De hecho, la perfección absoluta es imposible alcanzar para cualquier criatura, incluso ni siquiera los ángeles. La perfección absoluta solo pertenece al Dios eterno, al creador y sustentador de todas las cosas. Pero hay personas que parecen creer que debido a sus dificultades, a sus problemas o a su condición particular en cierta manera en su vida, los hace incompetentes para que Dios los pueda usar con poder. Pero quiero decirles que eso no es así. No es cierto. Nuestras limitaciones no son un obstáculo. Al contrario, como Pablo, el Señor le dijo, no te voy a quitar ese aguijón en la carne, por el cual Pablo había pedido 3 veces que Dios se lo quitara. Y el Señor le respondió 3 veces la misma cosa. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. No fue posible para Pablo deshacerse de ese aguijón en la carne, que no se puede definir qué es lo que era. Pero fuera lo que fuere, era un impedimento en su naturaleza humana que le ofrecía dificultad para realizar su ministerio. Sin embargo, no fue concedido de parte del Señor que se le fuera quitado ese aguijón. Porque de alguna manera, en la sabiduría eterna del Señor, pues a Pablo le convenía tener ese aguijón en su carne de parte de Satanás. Incluso Dios lo permitió, de parte de Satanás, pero Dios lo permitió. Pablo le llegó a decir que por las grandezas de las revelaciones que había recibido, le había sido dado ese aguijón, para mantener quizás al apóstol con los pies sobre la tierra, para no llegar a pensar de sí más de lo que debería pensar y no llegar a considerarse mejor que nadie. O sea, de alguna manera, esta situación le ayudó al apóstol a ser humilde y sencillo y mantenerse siempre de esa manera. Bueno, estas especulaciones, pero es muy probable que haya sido así. El punto es, amados hermanos, que no necesita Dios, ni es posible tampoco nuestra perfección para que nosotros podamos servirle. Sabemos, y no quiero meter porque este no es el tema, pero sabemos que sí creemos en una perfección relativa, una perfección en el amor, el ser maduros, conocedores de Dios, conocedores de su plan redentor, e ir caminando con Él, permitiéndole al Señor hacer cambios en nuestra vida y movernos de un lugar a otro como Él quiere hacerlo según su voluntad. Pero bueno, el punto es que hay situaciones que muchas veces no sabemos ni cómo las hemos adquirido, que se presentan como un obstáculo, como un problema, para que nosotros seamos las personas que Dios quiere que seamos. Y es allí donde el Señor nos llama a despertar. Recuerden a Moisés, cuando el Señor le encomienda la gran labor de liberar a su pueblo de Egipto, inmediatamente Moisés dijo, yo no puedo, Señor, yo tengo problemas para hablar. Soy tardo para hablar, diríamos, como una persona, decimos en Cuba, un gago, no sé cómo dirán en su tierra, pero una persona que no podía hablar con facilidad. Pero eso no hizo que el Señor descartara a Moisés y buscara a alguien más. Al contrario, le dijo, mira, Moisés,
Aarón, tu hermano, va a servir como profeta. Y él va a decir las palabras que yo te diga a ti, al faraón. Jeremías, el profeta, también al principio como que quiso decirle al Señor, no puedo, porque soy niño, quizás demasiado joven. Pero eso no fue un impedimento para que también Jeremías se dispusiera a cumplir con el ministerio profético que Dios le estaba encomendando. Y así pudiéramos enumerar a muchos hombres que en el momento de ser comisionados o llamados para el ministerio pusieron excusas al Señor debido a alguna situación particular en su vida. Y lo que yo quisiera que aprendiéramos o que aprendamos en esta mañana es que a pesar de que ciertas condiciones, ciertas situaciones en nuestra vida no cambien, el Señor nos da de su gracia para que nosotros cumplamos con su voluntad y seamos eficientes en el ministerio, en el cuidado de nuestra familia, en fin, en todos los roles que nos toque llevar en este mundo. El Señor hace posible que nosotros podamos superar estas desventajas. Y para eso les traigo un cuento que nos narra la experiencia de un niño llamado Lorenzo. Lorenzo era un muchacho como todos los demás, pero se cuenta la historia que un día, no se sabe ni cómo ni cuándo, le cayó a Lorenzo una cacerola, la cual quedó atada a su cuerpo. Y Lorenzo no pudo deshacerse de la cacerola. Iba caminando por todos lados, arrastrando la cazuela, haciendo ruido que resultaba molesto a las demás personas. Debido a esta cacerola, ya Lorenzo se hizo un niño completamente diferente a los demás, porque ningún otro niño llevaba una cacerola atada a su cuerpo, la cual arrastraba, solamente Lorenzo. Y esto le hizo hacerse sentir muy mal a Lorenzo, al punto que se hizo vulnerable, muy sensible, y Lorenzo estaba deseando amor y comprensión y cariño de los demás, pero nadie se lo daba, porque Lorenzo resultaba muy molesto arrastrando su cacerola. Sin embargo, este niño tenía cualidades, tenía una gran sensibilidad artística, tenía cualidades para dibujar, para pintar y todo eso, y otras cualidades, pero que no pudo desarrollar porque estaba solamente pensando en cómo deshacerse de esa cacerola que le era tan molesta. A menudo la gente no ve otra cosa que un niño molesto arrastrando una cazuela y ya no ve otra cosa. Ese defecto hizo que las personas se desatendieran de él, quitaran la atención de él. Y les resultaba extraño cómo es posible que este niño continúe arrastrando esa cazuela por todo lugar y no se da cuenta de lo molesto que es. Bueno, la cacerola entonces llegó a complicarle la vida a Lorenzo de una manera tremenda, y él se esforzaba por quitar la cacerola de su cuerpo y no podía. Y como tenía que hacer las actividades normales, cotidianas de cada día como otros, le resultaba mucho más difícil. Él tenía que emplear el doble de esfuerzo que los demás. Si Lorenzo venía caminando por un camino donde había una especie de hueco, ya él no podía continuar caminando, porque la cacerola
se quedaba trabada en el hueco. Y ahí Lorenzo tratando de quitar la cacerola del hueco para poder continuar su camino. Si tenía que subir una escalera, la cacerola se trababa entre los espacios de la escalera y Lorenzo no podía subir la escalera con la cacerola colgando. Y venía alguien para saber qué es lo que estaba pasando y Lorenzo, lleno de ira, le metía un cacerolazo en la cabeza porque estaba desesperado y no sabía ya cómo actuar por aquella cazuela que no veía el día ni la hora de salir de ella. Esto lo hizo un niño amargado, enojado, diferente a los demás por aquella cazuela. Él no deseaba otra cosa en el mundo que no fuera ser librado de aquella cacerola. Pero sucedió que Lorenzo se rindió. Como él vio que era imposible deshacerse de la cacerola, lo que hizo fue que se escondió. Precisamente la cacerola le sirvió de refugio porque se hizo muy grande, más grande que Lorenzo mismo. Ya él no podía arrastrarla y entonces, rendido y frustrado completamente, se esconde debajo de la cacerola. Y pasó el tiempo y Lorenzo seguía escondido allí. Vino el invierno y Lorenzo continuaba debajo de la cacerola. Todo parecía haberse acabado. Todo parecía haber terminado para este pobre niño. Pero para su sorpresa, alguien toca la cacerola por arriba. Y ahí es donde surge la magia que no es magia. Y vamos a explicarlo, ¿verdad? Surge aquella oportunidad única y gloriosa que afortunadamente existen todavía personas como esta que descubrió a Lorenzo dentro de la cacerola y lo ayudó a salir. Esta persona empática se acerca al niño, lo saca de la cacerola, le brinda calor y abrigo y saca de su abrigo una cacerola también, un poco más pequeña, pero una cacerola. Y empieza a jugar con Lorenzo como a una especie de ping-pong con la cacerola. Y ella le daba la pelota y Lorenzo le daba la pelota con su cacerola y así estuvieron jugando. Inmediatamente entonces esta persona empezó a hacer su gran labor de ayudar a Lorenzo. Ella no le quitó la cacerola porque no estaba en sus manos, pero sí enseñó a Lorenzo a vivir una vida útil y productiva con su cacerola. La cacerola de Lorenzo ahora no fue más un obstáculo. Le enseñó que podía darle alimento a los animales con su cacerola. Podía hacer de su cacerola un jardín. Lo llevó al lugar donde Lorenzo había trabado la cacerola en el hueco y le dijo, mira, y le viró la cacerola. Ya no por la parte del hueco, sino por la otra parte. Y le mostró cómo la cacerola podía servir de puente para pasar por el hueco. Y algo más, le hizo una funda para que Lorenzo no tuviera que arrastrar la cacerola, sino que la llevara consigo en su funda. Y ya podía andar libremente, ya podía caminar sin hacer ruido y podía subir a los peldaños de la escalera sin que la cacerola se trabara. Y Lorenzo recuperó su alegría y el gozo de vivir. Y ahora era alguien que a pesar de su cacerola podía desarrollar una vida normal como los demás y servir a sus semejantes de una manera única y extraordinaria. En ese caso, entonces, tenemos que reconocer que esta persona ayudó a Lorenzo
para que él continuara haciendo uso de sus cualidades artísticas, de todos sus talentos y sus dones, a pesar de que tuviera la cacerola todavía atada a su cuerpo. Pero él entonces llegó a ser el mismo niño de antes de tener la cacerola. ¿Cuál sería la enseñanza, amados hermanos? De la misma manera que esa cacerola llegó a la vida de Lorenzo en un momento que nadie pudo descifrar, ni cuándo ni cómo, lo cierto es que de pronto se encontró con una cacerola atada a su cuerpo. Hermanos, las situaciones que nos representan obstáculos para vivir una vida normal, para servir a Dios y al prójimo, a veces se presentan sin que nadie las llame. Situaciones que son adquiridas, X, cualquiera puede ser el caso. Puede ser una enfermedad, una condición física, puede ser un problema emocional, un problema de relaciones, puede ser el fracaso en los negocios, la quiebra, el que tengamos algún accidente, nos veamos impedidos ahora de realizar las funciones como lo hacíamos antes. No sé cuál cacerola pudiera ser, pero lo cierto es que a veces llegan estas cacerolas a nuestras vidas. Estos problemas se presentan de forma abrupta, de un día para otro, de un momento para otro. Llegamos a estar en una condición en la que ni siquiera soñábamos que pudiéramos estar. Pero lo cierto es que Dios no nos abandona. Él muchas veces no quita la cacerola, no quita el problema, pero nos da de su gracia para que podamos soportar, para que sigamos a pesar de nuestras cacerolas, continuemos amándole y sirviéndole todos los días de nuestra vida. Puede que nos haga diferentes estas situaciones, pero no nos van a hacer menos eficientes en el servicio que ofrezcamos a Dios. Porque independientemente de nuestra situación, que nosotros consideremos como un obstáculo para servirle, Él puede revertir el asunto. Él puede darle vuelta a la tortilla, como decimos nosotros, y presentarnos un panorama diferente, una nueva manera de servirle, de desarrollar nuestros dones y cualidades. Entonces, no se detenga a mirar la cacerola, no se victimice pensando de que ya no es igual, que ya no puedo, que esto y que lo otro. Si caemos en la victimización, en la autoconmiseración, la lástima de mí mismo, entonces sí podremos resultar anulados. Pero no, escuchemos la voz insistente del Maestro que nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por la enseñanza en esta mañana, que nos anima a que muy independientemente de nuestras limitaciones, problemas adquiridos de repente, accidentes en nuestra vida, que nos cambian completamente el panorama, allí todavía tú estás con nosotros para ayudarnos a seguir adelante, Señor, a soportar nuestras pruebas, sabiendo, Padre, como diría el apóstol Pablo, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Señor, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son perecedoras, pero las que no se ven son eternas. Ayúdanos a permanecer firmes y constantes, creciendo en tu obra siempre. En esta mañana yo te pido que tú seas propicio a cualquier hermano nuestro, cualquier persona que nos escucha,
que esté cargando y arrastrando una cacerola, Padre, que ella o él sepan que muy a pesar de lo que suceda con esa cacerola, ya sea quitada o permanezca, la gracia tuya será suficiente. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Sé con las necesidades, con las peticiones de mis hermanos en esta mañana. Ven, Señor, en auxilio del enfermo y sánale de cualquier enfermedad, Padre Santo, que esté amenazando sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, hablamos salud para cada una de estas personas, y confiamos en que tú estás llevando, Señor, sus vidas en tu voluntad. Rogamos por las diferentes situaciones que pueden existir, Señor. Necesidad de empleo, necesidad, Señor, de ánimo y esperanza al desconsolado. Que tú seas, como dice tu palabra, Señor, el Dios de toda consolación. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Y pedimos todo, Señor, humildemente, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.